Muchas gracias, mi santo bello. Gracias. ¿Quién vive? Ay, bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Es así, las manos para arriba. Dile, Señor, a ti la gloria, la honra y el honor. Por siempre y para siempre. Saludos cordiales a todos los presentes, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor me los bendiga y nos hable de manera especial a todos y cada uno. Amén. Échele la bendición al que está delante, detrás. Aleluya. Eso es. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero bien especial. Son de estos temas que muchas veces nosotros podríamos decir como que pasamos por alto y pensamos que son meramente temas navideños. Pues déjame decirle que no, porque vamos a estar viendo en el día de hoy a través de este personaje tan especial que hay una enseñanza para el cristiano del siglo XXI. Y me refiero que hoy vamos a estar hablando bajo el tema María, máxima ejemplo de devoción. Ahí lo ven en la pantalla. María, máximo ejemplo de devoción. Amén. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. Vamos a estar dando lectura. Quiero que todos por favor estén muy atentos a esto. Ya el que fue al baño, el que hizo una cosa, hizo la otra. Alaba lo que él vive. Así que amárrese el cinturón porque ya el avión despegó. Dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. De entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire la mente de ella, analizando, racionalizando humanamente la situación. Entonces el ángel le contesta. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiere decir que cuando el ángel se le apareció, todavía ella no había quedado embarazada del Espíritu Santo. Escuche esto. Entonces, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este será el sexto mes para ella, la que llamaron estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, escuche esto, la grandeza de esta historia. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Eso significa la esclava. Eso fue lo que ella quiso decir.
he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que Dios añada bendición a esta palabra. Hay una de las cosas que sobresale a primera vista cuando leemos detenidamente esta historia. Y es que en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, en términos de lo que es la religión en general, y no tan solamente estamos hablando de Aguadilla, estamos hablando a nivel mundial, hay una falta de devoción verdaderamente en la gente que se llama o se considera cristiana. Y no quiero criticar, no es criticar. Vamos a ser realistas, hay una falta de entrega, hay una falta de compromiso, hay una falta de amor, de lealtad, de persistencia, en este caso hacia Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, especialmente, ¿verdad?, los old timers como yo, tengo que aceptarlo, alaba lo que él vive. Pero la realidad es que en la iglesia considerada cristiana de este presente tiempo, como que falta un poco ese espíritu, podríamos decir así, de fervor. En este caso, para con Dios, para con el propósito, para con la razón por la cual Dios nos tiene aquí como miembros de su bendita iglesia sobre la faz de la tierra. La gente van a las iglesias, porque mucha gente van a las iglesias. Y mucha gente participan hasta cierto punto de los programas en las iglesias. Pero ese compromiso que lo lleva a trascender a través del tiempo, que pase lo que pase, digan lo que digan, ellos están ahí como un clavo. Eso como que está faltando en la vida de mucha gente hoy día, en la vida de muchas llamadas iglesias hoy en día. Porque yo he sabido de comunidades de fe que en su gran mayoría, cuando pasan problemas, situaciones, la gente se desaparecen, ponen los pies en polvorosa y se van. Incluso abandonan ministerio como sin ton ni son. Incluso gente que aceptan el llamado a ser pastores, gente que aceptan el llamado a ser misioneros, gente que aceptan el reto a ser teólogos, a ser maestros, a ser partícipes, a ser, ¿tú me entiendes?, parte integral de una comunidad en una iglesia. Cuando vienen situaciones así, pues, sin encomendarse a nadie, se desaparecen. Y no lo digo porque eso esté pasando aquí. Estoy hablando de que aquí en el día de hoy, a través del ejemplo de esta mujer, de esta gran mujer, nosotros vamos a ver una gran lección aquí que a veces pasamos por alto. Que leemos la historia y tal vez para las épocas navideñas, ¿no? Leemos la historia y vemos la cosa, pero no nos sentamos a considerar que este personaje María, de todos los personajes de la Biblia, yo considero que es uno de los más grandes que nosotros los cristianos tenemos que considerar. Cuando comencé a darle cabeza, no, oye, pero ¿qué significa el nombre María? Como muchas mujeres se llaman María, pero muy poca gente sabe lo que significa el nombre María. Entonces, cuando comencé a buscar el significado, María significa elegida. Eso es lo que significa. Ahora, ¿usted cree que en Israel la madre de Jesús era la única que se llamaba María? No, porque en Israel es un nombre común. Yo estoy seguro que había miles de mujeres que se llamarían María. Miles. Pero lo interesante es que en este caso, ¿por qué Dios pone sus ojos sobre esta mujer en particular? Que a la vez se llama María. Yo he conocido gente que yo le pregunto, ¿tú sabes lo que significa tu nombre? Mucha gente me dice, no sé. Y gente hasta adulta.
que a mí vamos a decir, me ha consternado de que ellos no se han dado la tarea de averiguar cuál es su nombre. Ellos toda la vida han vivido, pues me llamo Juan, o me llamo José, o me llamo Luis, o me llamo Carmen. Pues me llaman así. Pero, ¿qué significa? ¿Nunca te ha interesado eso? Porque eso es bien importante saberlo. Porque el nombre que tú cargas, escuche, se supone que describe cómo va a ser tu vida. Pero mucha gente no sabe. Y yo rápidamente lo googleo y le digo, ¿sabe lo que significa tu nombre? Tu nombre significa tal cosa. Oh, de verdad, yo no lo sabía. Por ejemplo, el nombre mío, Víctor, viene de victoria. Quiere decir que Dios me va a ayudar durante mi vida, yo salir airoso de cualquier problema. Y eso es bueno que yo lo sepa. Porque cuando el diablo me diga, te cogí y aquí no vas a salir, yo voy a decir, mentiroso, porque yo soy más que victorioso y de esta Dios me va a ayudar tarde o temprano. ¡Ey! Es bueno saber, conocer. Pues María significa elegida. Ahora, de todas las Marías que habían ahí, esta en particular fue escogida por Dios. Ahora usted diría, ¿por qué? Bueno, porque cuando usted va a comprar un vehículo, usted no compra todos los vehículos, porque usted va dirigido a ese dealer a comprar un vehículo. Pueden haber 20 del mismo, pero usted dice, yo quiero este. Por las razones que usted lo escogió. Igualmente cuando va al supermercado, ahí pueden haber 20 potes de habichuelas. Usted dice, yo quiero este pote. Muchas veces cogemos el que está atrás, el que no tiene golpe, usted sabe. Que la gente no lo ha manoseado mucho el pan y lo cogemos el que está atrás. Lo cierto es que usted tiene su preferencia. Pues en este caso, la historia nos hace entender al cristiano de este tiempo que con esta mujer, con este ser, Dios tuvo una preferencia por encima de todas. ¿Sabe por qué? Porque Dios se dio cuenta que esta María sabía de que ella iba a valorar el hecho de que Dios la habría de escoger por encima de todas las demás. Que eso ella no lo iba a tomar como algo simple. Es una enseñanza para nosotros los cristianos, que nosotros no debemos considerarnos como cualquier cosa. Hay gente que dice, pues Dios me ama, Dios me escogió. Es que Dios te ama y que Dios te escogió. Eso debe ser muy grande, debes apreciar eso. Eso es algo que todos los días tú tienes que estar agradecido. Porque si hay algo que durante la vida el enemigo te va a poner en el corazón, es que Dios no te ama, es que Dios te ha pagado mal, que de alguna manera Dios te abandonó. Y cuando tú tienes presente de que tú eres especial para Dios y que Dios te escogió, eso te va a renovar todos los días, para que sigas hacia adelante en tu fe. Y esta mujer llamada María sabía de que era una mujer elegida. Ahora, el nombre María también hace referencia desde el contexto hebreo, también como Miriam, que significa a su vez excelsa. El nombre excelso significa que es una persona elevada, eminente, alto. Alguien, vamos a decir, que sobresale de todos los demás. O sea que esta mujer que parecía una más en esa nación, Dios la vio, la consideró, la analizó bien y se dio cuenta que de todas las Marías, de todas las Miriam, ella era, por su carácter, era la más elevada. ¿Por qué? Porque su fe en Dios era devota. Eso significa que ella amaba a Dios no con palabras, sino del corazón. Porque hay mucha gente en las iglesias que hoy día dicen aleluya y gloria a Dios, y dicen que ellos aman a Dios, pero en la práctica no lo demuestran. A la hora de la verdad se cuelgan, tropiezan. Cuando tienen que demostrarle a Dios y demostrarle a la sociedad que ellos son gente
¿Usted me entiende? Escogida por el Señor, bendecida por Dios, ellos como que tienden a dar la espalda, por las razones que sean. Pero esta mujer, María, la madre de Jesús, Dios la vio y la consideró que en su término de su compromiso para con la divinidad estaba por encima de todo el mundo. Aunque hasta ese momento ella no había, ¿usted me entiende?, entendido realmente su llamado y no había entendido de que Dios la había escogido. Pero hasta ese punto de su vida, Dios se dio cuenta que podía contar con ella para cumplir su propósito. Ahora, eso es algo bien importante. Escúchame bien, cristiano. Tú y yo debemos entender que si estamos aquí en la iglesia, estamos aquí en el reino, es porque tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Eso fue algo que yo desde que llegué a los caminos de Dios, yo entendí en mi vida. Por eso he llegado hasta donde he llegado. Porque yo no tomé esto como cualquier cosa. Yo no me di cuenta, pues yo llegué a la iglesia, soy parte de la iglesia y participo en la iglesia y ya está. No, yo entendí que si Dios me trajo aquí, aleluya, y determinó amarme por encima de, a pesar de, es porque Dios tiene un propósito muy grande con mi vida. Que lo que Dios comenzó, Dios lo va a perfeccionar en el proceso. Alaba lo que Él vive. ¿Cuántos alaban al Señor de corazón, hermano? Es porque Dios nos va a perfeccionar en el proceso. Ahora, fíjate que cuando el ángel entra y tiene ya el tú a tú con María, según la historia, y se le aparece este ángel la primera vez en la vida que se le aparece un ser espiritual así. O sea, ya lo está viendo corpóreo ahí. Ya está viendo un cuerpo que se le presenta ahí y comienza a hablarle. ¿Por qué se da cuenta ella que es un ángel? Porque se apareció de la nada. Un ser humano no hace eso. Pero ese ser se le apareció en su habitación y comienza a hablar con ella, como yo estoy hablando aquí hoy. Y el mensajero de parte de Dios le dice a María, a esta mujer elegida, le dice: María, eres muy favorecida. Mira la palabra que utiliza el ángel para decirle a ella lo que ha sido ella ante la presencia de Dios. Muy favorecida. O sea, de entrada el ángel quiere que ella entienda que la presencia de él ahí es para hacerle entender a ella que ella no meramente fue escogida por encima de todo el mundo en el planeta Tierra y a través de la historia. Dios te ha favorecido, pero te ha favorecido de una manera muy grande. El plan que Dios tiene contigo es algo que Dios no se lo va a encargar a nadie más, solamente a ti. Wow. Yo cuando me ponía a analizar eso es una cosa que lo que el ángel estaba diciendo, una cosa demasiado muy reveladora. Y ella está escuchando eso. Que el ángel me está diciendo a mí que yo soy demasiado favorecida por Dios en este momento. Y le sigue diciendo al ángel, le dice: porque Dios ha determinado estar contigo de una manera como no lo ha estado con otra persona. O sea, si Dios está con aquel y está con el otro, no hay duda. Pero contigo Dios va a estar, podríamos decir, va a estar mucho más que lo que está con otras personas. Dios ha determinado hacer lo que va a hacer en tu vida de una forma sobrenatural, podríamos decir así. Y le dice: y por ende serás considerada como una persona bendecida. En este caso, entre las mujeres, vas a ser bendecida entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber utilizado a otra mujer, porque todas las mujeres o la gran mayoría procrean, pueden parir, tienen esa capacidad de reproducirse. Pero Dios ha decidido que seas tú, María, la que lleves a cabo esta tarea de ser la portadora del Salvador del mundo. Ahora pongámonos a pensar. Esta mujer que está escuchando esto es la primera vez, nunca antes había recibido un ángel, y creo que en ese momento no había escuchado historia de que eso hubiera sucedido antes. ¿Cómo habrá sido el pensamiento de ella? Pensaba yo: ay, wow, ¿qué es esto? Tú sabes,
Me está diciendo. Y ella está comprometida con José a casarse ya. Y el ángel le está diciendo, Dios te escogió para esto. Ella le dice, yo no conozco varón, o sea, ¿cómo será esto? No, es que el ángel vendrá sobre ti la presencia de Dios y quedarás embarazada. ¿Qué locura es esta? En la mente de ella, ¿no? Humanamente hablando. Pero el ángel le dice, María, es la voluntad y es el propósito de Dios de que tú te constituyas, y quiero que quede eso bien claro en tu corazón, le está diciendo el ángel, de que tú vas a ser la portadora para que un propósito, para que un plan, para que una estrategia que Dios ha venido diseñando desde antes de la creación del mundo, para que esto se cumpla, Dios te ha escogido a ti. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, fíjense, yo analizando de que nosotros los cristianos de este tiempo debemos armarnos con ese entendimiento de que nosotros no somos parte de la iglesia porque nos pareció bien ser parte de una iglesia. De que nosotros no hemos sido amados o hemos sido escogidos por Dios pues por algo simple. No, esto es algo muy grande, muy sagrado, podríamos decir así. La presencia suya, todo lo que estamos, aún los que nos ven a través de las redes, nosotros que hoy día somos parte integral del reino de Dios sobre la faz de la tierra, es algo que tú y yo lo debemos ver como algo muy, muy demasiado grande. De que Dios cuente contigo, cuente con tu familia, cuente con tus ingresos, que Dios cuente con el don, con los talentos que tú tienes. Es algo que tú y yo lo debemos tomar como algo estimable. Cosa que yo en mi vida personal lo he hecho así y todavía lo sigo viendo así. Yo mismo me pongo a pensar, digo, Señor, ¿cómo es posible que siendo yo un ser humano, tú me escojas a mí para ser un portavoz, para ser alguien que está trabajando en vías de constituir el reino en muchas partes del mundo? O sea, a veces uno como que se cree, ¿cómo le digo? Como que uno no tiene el mérito, no tiene tal vez la capacidad para hacer ciertas cosas. Pero después me renuevo entendiendo que así Dios lo ha determinado. ¿Cuántos adoran al Señor? Siendo humanos, Dios confía en ti como lo confió en María, el que nosotros podamos cumplir con el propósito que está en el corazón de Dios. Que Dios se haya dignado de escoger a un hijo suyo, a una hija suya, para ser pastor, pastora, para ser misionero, para ser partícipe del reino de Dios. Que Dios te haya dado la capacidad de ser parte integral dentro del reino de Dios en alguna área en específica. Eso es un honor demasiado de grande. Ha habido momentos en mi vida que yo mismo cuestioné al principio y dije, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? Pero el Señor me decía en mi mente, es que me ha placido confiarte a ti mi reino. Entonces eso me arma con un sentido de mayor compromiso a mí. ¿Por qué? Porque sé que tengo que quedar bien. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso no me deja entonces ante los problemas y adversidades quedarme cruzado de brazos, quedarme ahí llorando, lamentando, porque entiendo de que si Dios me puso, Dios me va a respaldar. ¿Cuántos adoran al Señor? Que si Dios me llamó, que si Dios me invitó a esta tarea, Dios va a pagar lo que se necesita pagar. Alaba lo que Él vive. Porque el que invita paga. Por eso Dios le dice a través del ángel a María, Dios te escogió, eres favorecida y Dios estará contigo. Eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente en nuestra vida de cristiano, en nuestra vida de servidores, ante la presencia de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque hay muchos que están dejando de mano el propósito que Dios ha determinado con su vida, por las razones que sean.
Pero es interesante, y este es el punto yo considero que es más importante dentro de todo esto, es que cuando el ángel le habla a María para tratar de hacerle entender lo privilegiada que ella termina la oración diciendo estas palabras. He aquí la sierva del Señor, ella le dice al ángel, he aquí la sierva. O sea, la palabra sierva viene de lo que es esclavo. Y un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no puede decir, pues déjame terminar esto que yo lo hago después. No, un esclavo, aunque tenga sueño, aunque esté cansado, el esclavo no puede poner sus condiciones antes de servir a su amo. Entonces, en este caso, ella lo entiende, que ante lo grande que Dios le está diciendo que ella será para cumplir el propósito de Dios, ella dice, he aquí la sierva, o sea, yo seré la esclava tuya, Señor. Y le dice, hágase conmigo conforme a tus palabras, o sea, a lo que has dicho, a lo que Dios ha determinado. Ahora, voy a desmenuzar esto un poquito. Fíjate que esta mujer está recibiendo una palabra, una revelación para su vida, de lo que Dios ha determinado hacer con ella, que no habría de ser fácil. ¿Usted cree que en ese momento era fácil hacer lo que Dios le dijo que iba a hacer? No, porque ella no iba a quedar embarazada de José. Ella iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Ahora, ella, imagínense ella decirle a José, te quedé embarazada del Espíritu Santo. Mira, José era para darle 4 bofetadas y decir, que me está diciendo que es del Espíritu Santo. O sea, eso no había pasado antes. Era la primera vez en la historia que una mujer iba a quedar embarazada. Estamos hablando del que creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. ¿Qué ser humano consciente iba a aceptar y entender una cosa como esa? Tenía que Dios revelársele, como Dios lo hizo a través de un ángel en un sueño, y le hizo entender a José la realidad de lo que estaba pasando. Pero aún así, él siguió con el plan con las muelas de atrás. Yo estoy seguro que él estaría en su mente cavilando, porque era humano, pero estuvo dispuesto a aceptar también la voluntad de Dios. Pero lo grande de esta historia es que María le dice al ángel, hágase conforme a tu palabra. O sea, ella dice, aunque yo sé que me van a criticar, aunque yo sé que esto puede traer muchos problemas, al punto que la podrían hasta matar, porque según la ley en el Antiguo Testamento, una mujer que hacía algo así, que quedara embarazada antes del matrimonio, era digna de ser apedreada, según la ley judía en el Antiguo Testamento. Ella sabía lo que se exponía. Ser la madre del Hijo de Dios. Hay quienes ven las cosas bien, amén, gloria a Dios, pero hay quien no lo ve así. Los cuestionamientos de los seres humanos. Pero ella estuvo dispuesta. ¿Por qué? Porque era una persona que en su fe era fervorosa ante Dios. Y eso Dios lo sabía. A pesar de, estuvo dispuesto a seguir con los planes y propósitos de Dios. La pregunta que me hago yo, ¿cuántos hoy día tenemos esa misma mentalidad? Que a pesar de los riesgos estamos dispuestos a seguir con los planes que Dios tiene con nuestra vida. ¿Usted cree que es fácil ser cristiano en la China hoy día? Donde el gobierno chino persigue a los cristianos, derriba las iglesias, mete presos a los pastores. Esas noticias no se dan por ahí, porque los medios de noticias por acá no lo dan, pero eso está pasando. En países de corte musulmán, ¿usted cree que permiten abiertamente que las iglesias se reúnan como nos reunimos nosotros aquí? No, ahí existe una iglesia que le llaman la iglesia perseguida, la iglesia escondida. Pero está ahí. Y para ellos seguir cumpliendo su fe en medio de las circunstancias, eso es bien difícil. Acá nosotros estamos bien, estamos de olla, como decimos nosotros. Aquí estamos a pedir a boca. Es sencillo, porque aquí nadie nos critica. Aquí nadie nos está prohibiendo el que tú y yo nos podamos reunir aquí abiertamente y que podamos transmitir esto a los 4 vientos.
Es fácil. Pero el llamado y el reto que Dios le estaba haciendo a esta mujer llamada María era bien difícil en ese momento de la historia. Y ella le dice: hágase conforme a tu palabra. Aunque José tal vez no lo quiera entender, aunque tal vez mucha gente se oponga, aunque tal vez más adelante tenga que ver a mi hijo sacrificado por salvar a la humanidad, porque dice que una lanza traspasaría su corazón al verlo crucificar en esa cruz. Ella dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. La pregunta que me hago yo: ¿estamos nosotros dispuestos a sacrificios extremos por hacer lo que Dios ha dicho? ¿Estamos dispuestos nosotros, escúchame bien, los padres cristianos aquí, a fomentar a que nuestros hijos se conviertan en pastores, sabiendo nosotros que no va a ser fácil el desafío? A ser misioneros en otros contextos culturales, aunque sea desafiante. Porque hoy día la gente, estamos hablando de los cristianos, quieren que sus hijos sean abogados, ingenieros, y que sean esto, y sean gente de dinero, y vivan plácidamente y tranquilos. Pero ¿qué familia hoy día están fomentando a que sus hijos sirvan a Dios? Casi cero. Porque pensamos que porque van a pasar por momentos desafiantes, pues no merece. Pues déjame decirte, Dios le estaba diciendo a María: te estoy retando a algo que va a ser difícil, pero ¿sabes qué? Te vas a convertir en la portadora del Hijo de Dios que salvará al mundo de sus pecados. ¿Cuántos adoran al que vive para siempre? Y esta mujer, ni tonta ni perezosa, le dice: hágase conmigo. Y yo pregunto: ¿cuántos en esta generación dicen como dijo María: hágase conmigo, hágase con mi familia, hágase con mi profesión, hágase con mi finanza, hágase con mi salud, hágase con mi juventud, hágase conforme a tu palabra, Señor? Cuando yo estaba en los Estados Unidos con mi esposa, en el proceso de cuando nos casamos, yo quería irme para un estado en el norte a buscar un mejor trabajo que me pagara más, porque los estados del sur pagan muy poco. En ese proceso el Señor se nos reveló y nos hizo entender que teníamos que regresar a Puerto Rico, porque quería que estudiara en el seminario y que luego pastoreara. Eso iba en contra de lo que yo tenía en mi mente. Y cuando tomamos esa decisión, cuando dijimos como María: hágase tu voluntad, Señor, mucha gente nos criticó. Nos criticaron muchos familiares y nos criticaron muchos llamados cristianos. Muchas iglesias nos criticaron. ¿Cómo? Ustedes regresarse a Puerto Rico, se van a morir de hambre, ahí no hay nada que buscar. Pero nosotros sabíamos que era la voluntad de Dios para nuestra vida, a pesar de los desafíos, de lo duro que sabíamos que iba a ser. Pero estuvimos dispuestos a montarnos en un avión, estuvimos dispuestos a dormir en una colchoneta en el piso, mi esposa y yo, renunciar a nuestros sueños por cumplir los sueños de Dios. Ya han pasado más de 35 años. Bueno, llevamos 40 de casados, sí. Han pasado. Pero ¿sabes qué? A pesar de que hemos pasado por muchos momentos, pero mirando para atrás y viendo lo que ha pasado hasta el día de hoy, me doy cuenta que valió la pena. ¿Por qué? Escuche bien, ¿por qué? Porque a pesar de que renunciamos a muchas cosas y pasamos por muchas cosas, por mucha habladuría de la gente, desprecios de otros que malinterpretaban, decían: estos van a ser unos fracasados, no van a hacer nunca nada con su vida. Hoy día estamos pastoreando una de las iglesias más influyentes aquí en la isla. Estamos pastoreando una de las iglesias que está impactando a nivel internacional. Estamos levantando iglesias, estamos levantando líderes, tenemos escuelas, tenemos, ¿tú me entiendes? Una serie de cosas que estamos fomentando aquí y allá. Y la gente ahora dice: ¿y cómo fue posible? Bueno, pues lo que pasa es que no conocen la historia. Hubo un día que nosotros tuvimos que hacer como María.
cuando el ángel nos habló. Y aunque tal vez humanamente un poquito confundido de unas cosas, pero dijimos, hágase conforme sea tu palabra. Para que cambiemos el mundo, escúchame bien, amigo y hermano, para que tú y yo podamos ser instrumentos de Dios en esta generación, tenemos que armarnos con este mismo pensamiento de María. Hay que renunciar al yo, muchas veces a los sueños que tenemos. Porque los sueños nuestros y los de Dios muchas veces no encajan. Hay gente que quieren ser complementarios. Señor, yo sí voy a hacer lo que tú dices, pero voy a hacer esto primero. Como le dijo aquel hombre que el Señor Jesús lo llamó, le dijo, ven y sígueme. Él dijo, no, déjame ir primero, enterrar a mi padre. Hay una propiedad por allá que tengo que vender primero. Y después, pues tú sabes, voy por ahí. No brega así. Cuando Dios te llama, cuando Dios determina unas cosas, a pesar de que no tengamos todas las respuestas al momento de las cosas, Dios, si hay algo que admira, es que tú y yo digamos, heme aquí, Señor. ¿Anda? El primer día cuando yo llegué al seminario en el 1991, llegué a las 5 de la mañana, llegué a aquel lugar allá en Cagua. Allí me estaba recibiendo una fanfarria del mismo Satanás. Allí una comitiva me está esperando espiritual. Y cuando yo llegué, el diablo me puso la mente, tú no vas a hacer nada, no vas a hacer nadie, vas a ser un fracasado. No vas a poder cumplir los propósitos de Dios. Y eso me tenía la cabeza que me zumbaba. Y el diablo me decía, móntate otra vez, búscate la Blue Line y regrésate a Aguadilla porque tú vas a ser un fracasado, un hazme reír. Y estuve así a punto. Las maletas todavía estaban allí y yo decía, cojo las maletas, ¿me voy o no me voy? Pero ahí comencé a levantar las manos y dije, Señor, si tú me traiste hasta aquí es porque por un propósito de ser. ¿Por qué? Porque Dios no inventa. Dios no se saca de la manga a última hora las cosas. Lo que Dios comienza, Dios lo perfecciona. Y como le dijo el ángel, para Dios no hay nada imposible. Dígalo conmigo, para Dios no hay nada imposible. Y si para Dios no es imposible, los tropiezos que al momento puedan haber, para Dios eso no es nada. Las limitaciones que al momento Dios nos hace vivir, la precariedad que en el momento vivamos, eso es momentáneo, es pasajero, porque Dios lo está utilizando para darle forma y diseño a tu carácter, para que tú aprendas a depender de Dios y no del hombre, para que tú aprendas, aleluya, a pompearte en tu fe, a ver a Dios donde nadie lo ve. Alaba lo que Él vive. Esta mujer llamada María, sencilla en un sentido, pero para ante mi consideración, una heroína de fe. Por eso le quise poner máximo ejemplo de devoción. Devotion to God. Nunca cogió un micrófono en las manos. Que se sepa, pero estuvo dispuesto a ser parte del plan y del propósito y no se quitó. Ella pudo haber corrido, porque estoy seguro que si muchos de nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos puesto los pies en polvorosa, hubiéramos salido corriendo. No, conmigo no, es malo, hubiéramos dejado al ángel a mitad de palabra. Y el ángel hablando y usted corriendo por allá. No, yo no, ay, yo no quiero, ay, ¿qué va a decir José? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hágase conmigo como tú has dicho en tu palabra. Y cuando Dios declara una palabra, escúchame bien, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si Dios te dice que te va a usar, Dios te va a usar. Y si Dios dice que va a proveer, Dios va a proveer. Y si Dios dice que peleará las batallas, Él peleará las batallas. Y si Él ha dicho que te sanará y será tu médico y te sostendrá, Dios te sanará y te sostendrá.
Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios te llamó a un campo que aparentemente pareciera que no va a pasar nada, y mucha gente supuesta cristiana dice, ahí no vale la pena, eso es territorio muerto. Pero si Dios te dice que te puso ahí, sigue insistiendo, porque si Dios te puso, Dios te va a respaldar. ¿Sabía usted que los ministerios más grandes y más poderosos han surgido prácticamente de lugares bien difíciles? Porque hay gente que hoy día en el ministerio quieren aceptar el llamado y el propósito de Dios con todo planchadito. Que todos me respalden, que todos hablen bonito, que haya buena finanza, que todo esté en su lugar. Y yo digo, eso no funciona así. Porque lo que fácil llega, poco se valora. Y muchas veces Dios nos hace pasar por un proceso donde año por año, producto del trabajo y de la persistencia, vamos a comenzar a ver. Cuando yo comencé a pastorear esta iglesia aquí, fue uno de los momentos más difíciles en términos de su historia. Acababa de dividirse la iglesia. Se había ido mucha gente porque no entendían los cambios de Dios. Y yo no sabía con qué íbamos a comenzar a trabajar, pero yo dije, heme aquí, Señor, vamos para adelante aquí. Tuve yo que ajustarme a lo que la iglesia podía darme, pero yo no tenía mi mente puesta en el dinero. Yo tenía la mente puesta en que la iglesia había que levantarla aquí. Venga como venga. Y ahí comenzamos. Y la gente me dice, ¿cómo? Tú eres un bravo. Me decían los pastores amigos míos a nivel isla, me decían, tú eres un bravo. ¿Y cómo tú aceptas esa iglesia tan difícil? Muchacho, ahí no es fácil. Porque es fácil comenzar en una iglesia donde todo el mundo te apoya. Todo el mundo dice, aleluya, gloria a Dios. Pero comenzar en una iglesia con contradicciones no es fácil. Porque unos piensan una cosa y otros otra. Cuando hay dos bandos en un sitio no es fácil. ¿Cómo somos mediadores de parte de Dios? Hay que orar y hay que meterse con Dios para uno trabajar ahí. Porque para algunos tú vas a ser héroe, pero para otros vas a ser villano. Y ahí comenzamos, poniendo la mirada en el Señor. Y ahí poco a poco la gente comenzó a llegar. Gente nueva. Otros que se habían ido enojados comenzaron a regresar, pidieron perdón y la iglesia comenzó a ir a través de los años. Una cosa. Y ahí nos llevamos y abrimos puertas a nivel internacional. Y ahí fuimos con contienda y contradicciones, pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque entendimos que Dios nos dio una palabra. Y Dios me dijo, te pondré por cabeza y no por cola. Te utilizaré a pesar de tus debilidades. ¿Sabe a qué? Porque para que a fin de cuentas tú entiendas que la gloria es mía y no tuya. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso le digo, María es el ejemplo. Aleluya. A pesar de que ella no entendía muchas cosas, pero estuvo dispuesta a seguir adelante con el plan y el propósito de Dios. Es la grandeza de esta mujer, aleluya, que sirvió como portadora del Hijo de Dios sobre la faz de la tierra, que se llama Yeshua, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Y lo grande es que todavía Dios sigue buscando gente, a ti y a mí, para que seamos parte de la constitución de su reino sobre la faz de la tierra. Hay gente que Dios está llamando a distintos lugares, como lo ha hecho con nosotros. Yo me acuerdo que la gente decía, pastor, ¿y por qué Dios lo está llevando al Perú? ¿Y por qué Dios lo lleva acá y lo lleva allá? Bueno, porque Dios, esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo va a ser? Bueno, así. ¿Y su familia? Pues la familia tiene que seguirme. Alaba lo que él vive. O se ajustan, alaba lo que él vive. Pero yo voy para adelante. ¿Por qué? Porque yo espero que cuando yo llegue ante la presencia de Dios, escuchar la palabra que me diga, buen siervo fiel, ven, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios está buscando gente brava, gente obediente, gente leal, gente que tenga
su mirada puesta en su palabra, en el llamado, y que no miren hacia atrás. Por eso fue que Cristo dijo: hay que poner la mirada hacia adelante, hacia donde Dios te llamó. Aleluya. Y Dios se encargará de todo lo demás. Termino diciendo: tenemos que tener esta convicción de que somos gente especial de Dios. Hemos sido elegidos. La iglesia es una iglesia, un ente especial en la sociedad, a la cual Dios todavía está construyendo. Cada persona que entra a esta puerta y que se establece aquí tiene un propósito grande de parte de Dios. Tus hijos lo tienen, tu matrimonio lo tiene. A pesar de que pasen situaciones, usted no se quite, porque Dios nos respaldará. Y en el proceso del tiempo tú vas a decir: wow, Señor, qué grandeza. Como lo pasó con María. Fíjate que de María no se sabe más allá, porque la historia no registra en la Biblia que María, después de haber dado a luz y después de haber criado a Jesús y haberlo encaminado, no se cuenta otras cosas. Pero sí se dice que se mantuvo siendo fiel y parte de aquella iglesia naciente. Ahí se mantuvo ella como un pilar, como una muestra de ejemplo a la gente. La gente que veían a la madre biológica de Jesús, ella era una figura. Pero la grandeza de María constituyó que, a pesar de todo, ella dijo: yo estoy dispuesta a cumplir los sueños de Dios. Nosotros no sabemos hasta qué nivel va a llegar tu obediencia. No sabemos. Pero lo que Dios espera de nosotros, escúchame bien, es una entrega, una devoción, un compromiso que no esté basado en condiciones humanas, sino en las condiciones de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, y vamos a hacer una oración. No importa en el nivel en que usted se encuentra en este momento de su vida. No importa la edad que usted tenga. Porque Dios siempre tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno. Yo te invito a que tú ahí, en tu intimidad, le digas a Dios: Señor, ayúdame a entender el plan, el por qué tú me traíste aquí, el por qué te fijaste en mí. Dile: Señor, tal vez no entiendo muchas cosas, pero yo quiero poner mi vida a tu disposición. Haz conmigo conforme sea tu palabra. Haz con mi familia, con mis hijos, como tú has determinado en tu palabra. Dile: Señor, te entrego lo que soy, lo que me ha dado, lo entrego en tus manos. Adonai Elohim, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti con humildad, con transparencia, reconociendo nuestra debilidad humana, pero reconociendo la grandeza de tu propósito. Señor, permítenos, Padre mío, abrazar ese plan que tú tienes y abrazarlo con fe. Señor amado, con ahínco, con pasión. Señor, vernos como tú nos ves. Así lo entendió María. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que esta palabra no ha caído en el vacío, que esta palabra ha caído en tierra fértil, y que tu Espíritu Santo dará gracia a este mensaje en la vida de la iglesia en general, a los que están aquí y aún los que están a través de las redes. Señor, ayúdanos en esta generación a ser la María de este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.